Elena nunca pensó que su esposo realmente lo haría. Solía bromear, medio borracho, balbuceando, con un cigarrillo colgando de sus labios. Agradece que no te he vendido aún. Pero una noche, ahogándose en deudas y whisky, Rocky cumplió su enferma promesa. No solo la traicionó, la entregó a monstruos, a hombres que no veían a una mujer. Solo una deuda que cobrar. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Rocky nunca vio venir, era que Elena no era solo una esposa indefensa. Y cuando ella regresó, no vino con las manos vacías. Vino con una granada y nada que perder. Hace unos años habían sido una pareja normal, o al menos lo suficientemente cercana a lo normal. Rocky era diferente entonces. Salvaje, sí, pero no roto. Tenía ese encanto, ese fuego en los ojos que hacía que Elena creyera en cosas que nunca pensó que haría. La hacía reír, la hacía sentir viva. Eran jóvenes, imprudentes, enamorados. Su primer apartamento era una caja de zapatos con papel tapiz desprendido y un techo goteroso, pero no les importaba. Hacían el amor en un colchón en el suelo. Comían comida para llevar barata y susurraban sobre el futuro entre caladas compartidas de un cigarrillo. Por un tiempo, fue bueno. Luego, Rocky comenzó a apostar. Al principio, era casual. Noches de póker con amigos. La apuesta ocasional en una pelea de boxeo. Nada serio. Pero lo casual se convirtió en frecuente. La frecuencia se convirtió en obsesión. Y la obsesión en destrucción. La primera vez que perdió en grande, llegó a casa enojado. Le dio un puñetazo al refrigerador con tanta fuerza que la puerta se dobló. Elena había intentado calmarlo, pero él la apartó. No fuerte, no lo suficiente como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para hacerla retroceder. La segunda vez que llegó a casa borracho, balbuceando disculpas, prometió que lo arreglaría todo. Solo necesitaba una buena victoria, un buen golpe de suerte. Ella lo perdonó. La tercera vez, no regresó a casa. Cuando finalmente llegó tambaleándose por la puerta la mañana siguiente, tenía el labio partido y los nudillos en carne viva. Le dijo que tenía un plan, que las cosas mejorarían pronto, pero las cosas solo empeoraron. Rocky no solo estaba apostando ya, estaba pidiendo prestado, y las personas a las que debía no eran de las que aceptaban pagos tardíos. El primer hombre que llamó a la puerta fue educado. Demasiado educado. Elena, ¿verdad? Dijo sonriendo como si fueran viejos amigos. ¿Está Rocky en casa? Ella dudó antes de asentir. Rocky llegó a la puerta, su rostro pálido como la muerte. Hola, hombre. Yo tengo tu dinero. Solo necesito un poco más de tiempo. La sonrisa del hombre nunca vaciló. Rocky, suspiró, echándole un brazo por encima. Hablamos de esto. Las fechas límites son importantes. Luego miró a Elena. Es bonita, pensó. Eres un hombre afortunado. Rocky se tensó. Sí, lo sé. El hombre se fue sin decir otra palabra, pero el mensaje era claro. El segundo hombre no fue cortés. Empujó a Rocky contra la pared y le susurró algo al oído que hizo que su rostro se volviera de piedra. Después de eso, Rocky empeoró. La bebida aumentó. Y también las peleas. No lo entiendes, Elena. Estalló una noche, golpeando su botella de cerveza en el mostrador. Estoy tratando de arreglar esto. Ella cruzó sus brazos exhausta. ¿Arreglar qué, Rocky? Sigues cavando el hoyo más profundo. Lo estoy manejando. No, te estás hundiendo en él. Sus manos se cerraron en puños. Por un segundo, ella pensó que podría golpearla, pero no lo hizo. En cambio, soltó una risa amarga. Deberías estar agradecida, murmuró, tambaleándose sobre sus pies. Podría haberte vendido, ¿sabes? Muchos tipos pagarían por una perra como tú. Su sangre se heló, pero no reaccionó. No le daría esa satisfacción. Lo dijo de nuevo una semana después, y luego una y otra vez, hasta que se convirtió en otra cosa más. Otro insulto lanzado en el calor de la ira. Se repitió que él no lo decía en serio. Estaba equivocada. La noche que sucedió, Rocky estaba más borracho que nunca. Se sentó en el sofá, una botella en una mano, un cigarrillo en la otra, murmurando para sí mismo. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar esto. Ella lo ignoró, pasándole por al lado hacia el dormitorio. Luego, él la agarró de la muñeca. Confías en mí, ¿verdad? Su agarre era demasiado fuerte. Elena, su voz era urgente. Confías en mí, ¿verdad? Algo en sus ojos hizo que su estómago se revolviera. Rocky, me estás asustando. No tengas miedo, nena. Sus dedos se clavaron en su piel. Solo tenemos que ir a conocer a algunas personas. Eso es todo. Primero que nada, ella debería haber corrido. Pero no lo hizo. Le permitió que la llevara al coche, que condujera a través de la ciudad. Y cuando aparcó frente a un almacén deteriorado, ella no hizo preguntas. No hasta que fue demasiado tarde. En el momento en que entraron, supo que algo estaba mal. El aire estaba denso con humo y sudor.
Los hombres adentro se giraron para mirarla. Algunos sonrieron con malicia, otros susurraron. Estaba Rocky. temblando. Un hombre se levantó del sofá en la esquina, exhalando una nube de humo. Rico. Elena, saludó, esbozando una sonrisa. Encantado de finalmente conocerte. Su corazón latió con fuerza. La mano de Rocky apretó la suya antes de soltarla. Lo siento, murmuró, sin mirarla. Luego se dio la vuelta y salió. Elena, Rico, repitió, acercándose más. Ella retrocedió tambaleándose. ¡Número! ¡No! 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 Los hombres de Rico la rodearon. Las puertas del almacén se cerraron de golpe, y por primera vez en su vida, Elena supo lo que se sentía al estar verdaderamente sola. El instante en que Rocky salió, el mundo de Elena se hizo añicos. Las puertas se cerraron con un estruendo detrás de él, el sonido resonando como una sentencia de muerte. Se quedó congelada. Su pulso un tamborileo salvaje y errático. Sus ojos recorrieron el almacén tenuemente iluminado, fijándose en el humo de cigarrillo que se arremolinaba en el aire, los sofás manchados, las botellas de cerveza vacías esparcidas por el suelo. Y los hombres, sus ojos la recorrían, como si fuera algo menos que humano. Un pedazo de carne. Un producto. Ella giró, golpeando con los puños la puerta de metal. Rocky. Ella gritó. ¡Maldito! ¡Cobarde de mierda! Risotadas se escucharon detrás de ella. ¡Oh, cariño!, se burló una voz. Él no va a volver. Una mano se enroscó alrededor de su muñeca y la tiró hacia atrás. Rico. Su colonia era fuerte, demasiado fuerte. Se mezclaba con un olor rancio de cigarrillos y sudor, haciendo que su estómago se revolviera. «Déjame ir», gruñó, tratando de liberarse. Pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Su agarre era de acero. Sus dedos se hundían en su piel. «Ahora, ahora», chasqueó. «Así no se habla con tu nueva familia, Kirita». La jaló más cerca, su aliento caliente contra su oído. «Ahora eres nuestra». Cumplieron su palabra. La primera noche fue la peor. Rico la llevó arriba, si es que se podía llamar así. La habitación era pequeña, el colchón estaba manchado, las paredes se descascaraban. Una sola bombilla titilaba sobre su cabeza, zumbando como una mosca moribunda. Ella luchó. Dios, ¿cómo luchó? Arañó, pateó, mordió, pero no importaba. Rico era un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. Cuando terminó, encendió un cigarrillo. Exhaló y sonrió con ironía, mirando su cuerpo destrozado. «Aprenderás a que te guste», dijo, subiendo el cierre de sus jeans. El siguiente hombre llegó minutos después. Luego otro. Y otro. Para cuando el último se fue, ella no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Su mundo se había reducido a dolor, sudor y el peso sofocante de cuerpos presionando sobre ella. Miraba al techo, su mente vagando muy, muy lejos. Cuando la puerta volvió a chirriar al abrirse, ella se estremeció, pero no era otro hombre. Era una de las otras chicas. «Aquí», susurró, colocando una botella de agua junto al colchón. «Necesitas beber». Elina no respondió. No podía. Solo cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. Los días se confundieron. Comer, dormir, servir, repetir. Ya no era una persona, solo algo. Algo para ser usado. Tirado a un lado y usado de nuevo. Aprendió a no pelear. Solo empeoraba las cosas. Aprendió a no llorar. Solo les hacía reír. Aprendió que la esperanza era algo peligroso, porque cada vez que se permitía creer, solo por un segundo, que alguien podría salvarla, ella, Rico, le recordó que nadie vendría. Una noche, mientras acercaba sus labios a su oído, susurrando obscenidades, finalmente, preguntó, ¿por qué? Él se apartó, sonriendo con malicia. Porque tu marido te vendió, querida. Sus palabras fueron una espada en su pecho. Él vio cómo se estremeció y se rió. 20,000. Reflexionó. Eso es todo lo que valías para él. 20,000. Había pasado años amando a Rocky, estando a su lado, creyendo en él, y al final, él la había cambiado por una maldita deuda de juego. Esa noche, algo dentro de ella se rompió. La esperanza había muerto hace mucho tiempo, pero la rabia todavía estaba viva, y tenía hambre. Pasó las siguientes semanas observando, esperando, planeando. Cada noche se obligaba a permanecer despierta, memorizando los horarios de los hombres. ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? ¿Quién se emborrachó tanto que no podía pararse? Prestaba atención a las armas, dónde guardaban las pistolas, los cuchillos, la munición y, lo más importante, las granadas. Rico estaba paranoico, siempre murmurando sobre la policía, sobre enemigos. Mantenía un alijo de armas encerrado en su oficina, por si acaso. Solo necesitaba entrar. Y una noche, lo logró. Fue casi demasiado fácil. Rico se había vuelto descuidado.
Después de pasar horas bebiendo y esnifando líneas en el estómago de una chica, se había tambaleado hasta su oficina y se había desmayado. La llave del armario de armas colgaba de su cinturón. Elena se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Con cuidado, con mucho cuidado, deslizó la llave. La cerradura hizo clic al abrirse. Dentro, las armas brillaban en la luz tenue, y allí, escondida en la esquina, había una sola granada. Sus dedos se cerraron alrededor de ella. El peso era sólido, real, una promesa. Se dio la vuelta, con los ojos mirando al cuerpo inconsciente de Rico. Podría matarlo ahora, dispararle en la cabeza, terminar con esto. Pero no. Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. Quería que sufriera. Regresó al salón principal, con la pistola en una mano y la granada en la otra. Los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El primero cayó con una bala entre los ojos. El segundo retrocedió tambaleándose, alcanzando su arma. Demasiado lento. Disparó de nuevo. Luego otra vez. La sangre salpicó. Los gritos resonaron. No se detuvo. No dudó. Se movía por la habitación como un fantasma de venganza, dejando cuerpos a su paso. Para cuando llegó al último hombre, estaba jadeando, temblando. Rico ahora estaba despierto, tambaleándose fuera de su oficina, frotándose los ojos. ¡Qué demonios! Le disparó en la rodilla. Se desplomó con un aullido. Ella se acercó, presionando la pistola contra su frente. Por favor, jadeó. Podemos hacer un trato. Sus labios se curvaron. Arde en el infierno. Sacó el pasador de la granada, la dejó caer a sus pies y se alejó. No miró atrás cuando la explosión destrozó el almacén. No se inmutó con el calor lamiendo su espalda. Ella simplemente siguió caminando, porque aún no había terminado, ni siquiera cerca. Todavía quedaba una persona más por matar. La ciudad estaba tranquila a esta hora, sus calles iluminadas tenuemente por letreros de neón parpadeantes y algún coche ocasional que pasaba. Elaina caminaba entre las sombras, su cuerpo adolorido, su mente afilada. Sangre manchaba su camisa, aunque apenas lo sentía. El peso del arma en su mano, el frío acero contra su palma, ahora se sentía casi reconfortante. Había pasado semanas en el infierno, atrapada como un animal en una jaula, y ahora estaba libre. Los había matado a todos, a Rico y sus hombres. Los monstruos que se turnaron para violarla, tratándola como propiedad. Ahora solo quedaba uno, Rocky, el hombre que había prometido amarla, el hombre que había jurado protegerla, el hombre que la había vendido, como si no fuera más que una ficha de juego en una mesa. Lo encontró en su viejo apartamento, el mismo lugar destartalado y miserable que habían llamado hogar durante años. Ella había esperado que él huyera, que escapara como el cobarde que era. Pero no, él estaba aquí, tirado en el sofá, una botella vacía de whisky en el suelo, el aroma de licor barato y sudor rancio llenando el aire. Por un momento, ella simplemente se quedó allí, observándolo. Este era el hombre que una vez amó, el hombre por el que había luchado, defendido, incluso cuando no lo merecía. Y él la había desechado por $20,000. Su mano se apretó en el arma, un destello de movimiento. Sus párpados temblaron. Un gemido somnoliento escapó de sus labios. Ella no le dio la oportunidad de despertarse completamente. ¡Bang! El disparo rompió el silencio, resonando en el apartamento. Rocky gritó, sujetándose la pierna mientras la sangre salpicaba la alfombra. ¡Mierda! ¡Mierda! Aulló, retorciéndose de agonía. Sus ojos se abrieron de golpe, desbordantes de dolor y confusión. Y entonces la vio. Por un momento no se movió, ni siquiera respiró. ¿Elena? Su voz era ronca, incrédula. Intentó incorporarse, pero el dolor en su pierna lo hizo caer de nuevo. ¿Qué demonios?, jadeó, agarrándose el muslo sangrante. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ella inclinó la cabeza, mirándolo como si fuera un insecto bajo su zapato. ¿Qué está pasando?, repitió con una voz inquietantemente calmada. Los ojos de Rocky se movieron rápidamente por la habitación, el pánico apoderándose de él. Vio la pistola en su mano, la sangre en su ropa. Su rostro palideció. Elaina, cariño, sea lo que sea esto, podemos hablarlo. ¿Hablar?, se burló ella. ¿Quieres hablar ahora? Dio un paso más cerca. Él se estremeció. Nunca quisiste hablar cuando te bebías el dinero de nuestro alquiler, continuó. Nunca quisiste hablar cuando llegabas a casa oliendo a otra mujer. Rocky abrió la boca, pero ella lo interrumpió. Y seguro que no querías hablar cuando me entregaste a esos animales. Su mandíbula se cerró de golpe. Ella lo vio, el destello de culpa en sus ojos, pero no era suficiente. Nada sería nunca suficiente. Elaina, por favor, murmuró. Estaba borracho. No estaba pensando. ¿No quisiste?, replicó ella. Oh, así que accidentalmente. ¿Me vendiste?
¿Accidentalmente te llevaste el dinero y me dejaste para ser violada y golpeada durante semanas? Rocky tragó saliva con fuerza. Ella podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de encontrar una salida. Mira, yo... Ella le disparó de nuevo, esta vez en la otra pierna. Él gritó, su cuerpo convulsionándose. «Elena, detente, por favor». Ella se agachó, agarrando su cara con brusquedad. ¿Suplicaron, Rocky? Susurró. ¿Me oíste gritar cuando me arrastraron? ¿Te importó? Las lágrimas llenaron sus ojos. Elena, lo arruiné. Lo hice muy mal. Lo sé. Pero no tienes que hacer esto, por favor. Su agarre se apretó. Pasé cada noche en ese maldito almacén rezando para que alguien me salvara. Su voz vaciló, pero solo por un segundo. Y nadie vino, gimió Rocky. Puedo arreglar esto, sollozó. Podemos empezar de nuevo. Ella rió. Fue frío, vacío, casi histérico. ¿Aen? ¿Empezar de nuevo? Ella negó con la cabeza. Realmente eres una mierda. ¿Sabes eso? Soltó su cara y se levantó. Rocky gimió, arrastrándose hacia atrás, dejando un rastro de sangre en el suelo. Elena, rogó él. Por favor. Ella metió la mano en su bolsillo, sacó la granada. Rocky contuvo el aliento. Elena. Ella tiró del pasador. Sus ojos se abrieron de par en par. No, espera. Espera, sonrió. Pudrete en el infierno. Y lanzó la granada a sus pies. Salió antes de que explotara. No se estremeció cuando las paredes temblaron, cuando las llamas atravesaron las ventanas. No corrió, no intentó escapar. Se quedó ahí, viendo el fuego consumirlo todo, sin sentir nada. Quizás ella también se había quemado. Las sirenas llegaron rápido, las llantas chirriaron, las puertas se cerraron. Manos en alto, se giró lentamente, brazos levantados. Los oficiales se acercaron, armas desenfundadas. No resistió, no dijo una palabra mientras la obligaban a caer al suelo, esposándole las muñecas detrás de la espalda. La levantaron y la empujaron hacia el asiento trasero de un coche de policía. Lo último que vio, antes de que se cerrara la puerta, fue el infierno que había sido su hogar, y no sintió nada en absoluto. La comisaría estaba más fría de lo que esperaba. Elena se sentó en la sala de interrogatorios, sus muñecas esposadas a la mesa de metal, sangre seca incrustada bajo sus uñas. Su ropa estaba rígida con suciedad y pólvora. El olor a humo aún se aferraba a ella, como un recuerdo no deseado. Frente a ella estaba sentado el detective Álvarez, un policía experimentado con ojos cansados y una barba encanecida. No la miraba con disgusto, ni lástima, ni siquiera ira, solo con agotamiento. Elena Vázquez, dijo, hojeando un grueso expediente. 31 años, ex mesera, sin antecedentes penales. Ella no respondió. Él se recostó en su silla, exhalando lentamente. Jesucristo, murmuró, frotándose las sienes. La puerta chirrió y otro oficial entró. El capitán quiere que la procesen, dijo. Las acusaciones se están acumulando. Álvarez no se movió. Elena, dijo, con voz más suave ahora. Leí los informes. Sabemos lo que hizo tu esposo. Algo titiló en su pecho. Algo amargo. ¿Lo sabían? Por supuesto que sí. Pero nadie la había ayudado. Nadie lo había detenido. Y ahora que había tomado cartas en el asunto, ¿ahora querían hablar? Ella soltó una risa suave, sin humor. Álvarez la observaba con atención. Mataste a mucha gente, continuó. Rico y sus hombres. Se merecían algo peor, murmuró ella. Él no discutió. Pero Rocky, él inclinó la cabeza. Pusiste una granada en un edificio de apartamentos. Había otros inquilinos allí, Elena, personas inocentes. Ella apretó la mandíbula. No era el plan, admitió. Pero ocurrió, dijo él, y ahora tenemos que lidiar con eso. Ella miró la mesa. Fue en defensa propia, susurró. Álvarez suspiró. Eso lo decidirá el tribunal. Dos oficiales entraron, levantándola bruscamente. Las esposas se clavaban en sus muñecas mientras la llevaban fuera de la sala, por el largo y estéril pasillo. Luego vino el proceso de registro, fotografías, huellas dactilares, papeleo. Su rostro la miraba desde la fotografía brillante. Un rostro que apenas reconocía, un rostro que había sobrevivido al infierno, y ahora el infierno estaba lejos de terminar. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros llenaban los pasillos, cámaras destellando, bolígrafos escribiendo. El caso había sido noticia de la noche a la mañana. Esposa convertida en asesina. La sangrienta venganza de Elena Vázquez. Su marido la vendió. Ella lo hizo estallar. ¿Justicia o asesinato? El público estaba dividido. Algunos la llamaron monstruo. Otros la llamaron heroína.
Ella estaba sentada en la mesa de la acusada, su abogado susurrando jerga legal que apenas escuchaba. Frente a ella estaba la fiscalía, un hombre con un traje impecable, ojos penetrantes y una voz que cortaba el aire como una hoja. Elena Vázquez no es una víctima, le dijo al jurado. Es una asesina. Ella lo ignoró. No importaba lo que él dijera. La verdad no importaba aquí. Lo único que importaba era quién podía vender la mejor historia. La evidencia estaba en su contra. Los cuerpos en el almacén de Rico, los testigos que la habían visto entrar al apartamento antes de la explosión, los fragmentos de granada incrustados en el cadáver carbonizado de Rocky. Su abogado luchó con fuerza, pintándola como una mujer desesperada que había sido llevada al límite. Fue secuestrada, golpeada, violada. Él enfatizó, dejando que la palabra resonara. Ella tenía todo el derecho a defenderse. El jurado se estremeció con los detalles. La fiscalía no se conmovió. Ella no solo mató a sus captores, argumentó. Ella regresó a casa y ejecutó a su esposo. Esto no fue defensa propia. Esto fue asesinato premeditado. El juicio se prolongó durante semanas. Se trajeron psicólogos, debatiendo si ella había actuado por trauma o por cálculo frío. La defensa abogó por la insanidad temporal. La fiscalía exigió quizá cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y luego, el veredicto. Elena se levantó mientras el juez se dirigía al tribunal. En el caso de Elena Vázquez, la voz resonó, solemne y definitiva. El jurado declara a la acusada. Su corazón no se aceleraba, no tenía miedo. Ya lo había perdido todo. Culpa, exhaló lentamente, sin sorpresa. El juez continuó. Por los asesinatos de Ricardo Rico Morales y sus asociados, el tribunal reconoce circunstancias atenuantes. Una pausa. Por el asesinato de Rocky Vázquez y el peligro imprudente a civiles, el tribunal no encuentra justificación. Ella se preparó. Elena Vázquez es condenada a 35 años de prisión. No hubo jadeos, ni vítores, solo silencio. Y luego, un par de frías esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas. Las paredes de la prisión eran grises. Las camas eran duras. La comida era una mierda. A ella no le importaba. Ya había sobrevivido a peores cosas. Los internos susurraban sobre ella en tonos bajos. Algunos la respetaban. Algunos la temían. Algunos querían ponerla a prueba. Aprendió rápido a mantener la cabeza baja, a pelear cuando tenía que hacerlo, a sobrevivir. Cartas llegaron de desconocidos. Algunos llamándola asesina, otros llamándola vengadora. Y luego, un día, llegó una carta sin dirección de remitente. La abrió, con el corazón palpitante. Solo había una frase escrita adentro. Deberías haberme dejado sufrir, sin nombre, sin firma. Pero ella sabía. Sabía quién lo había enviado. La madre de Rocky. Una sonrisa amarga curvaba sus labios. Lo había dejado sufrir, y lo volvería a hacer. El mundo siguió adelante. Nuevos escándalos, nuevos crímenes. La gente olvidó, pero Elena no lo hizo. Se quedaba en su litera por la noche, mirando el techo, escuchando los ecos del pasado. No era una heroína, no era una villana, solo era una mujer que había sido llevada al límite, y ahora pagaría el precio, no con arrepentimiento, no con lágrimas, sino con tiempo, y de tiempo tenía mucho.